completamente distinto a la programación que ustedes han desarrollado o han visto en sus cursos de programación. Así que para ver cómo será un poco, cómo es la programación cuántica, que lo vamos a tocar al final. Eh, Siempre me gusta empezar con una frase de motivación y esta frase dice, la única forma de poder hacer un buen trabajo es ama lo que haces. Si no amas lo que haces, estás en el lugar equivocado y deberías replantearte la posición en la que estás, ¿no? Siempre tienes que amar lo que haces. Si no amas lo que haces, la cosa todo se pone cuesta arriba. Es difícil hacer algo cuando algo no se ama. Y eso lo decía muchísimo Steve Jobs, alguien conocido nuestro. Veamos un poco los límites de la computación. ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? ¿De qué es esto cuando hablamos de límites computacionales? Esta es la máquina de Turing, se le conoció como la bomba. Eh, es una, es una máquina desencriptadora. La encriptación como ciencia existió desde la Primera Guerra Mundial. Así que durante la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing en Inglaterra, en Bletchley Park, puso en práctica eh, su tesis de graduación, en la que él planteaba una máquina de Turing para poder, a ver si silencias a todos el micrófono, por favor, justo. Eh, Planteó el hacer una máquina para poder descifrar las comunicaciones alemanas, ¿no? Y creó esta máquina que era electromecánica. ¿Por qué electromecánica? Porque en aquella época ni siquiera existía lo que es la electrónica. No existía. 1936. ¿Ok? Y crea la bomba. En el 36, Alan Turing plantea su tesis en Oxford y en el 39 construyen esto y logran descifrar en Bletchley Park las comunicaciones a través de esta máquina que está actualmente en el Museo de Ciencias Naturales de Londres, ¿no? Ahí la pueden observar, es esto. Esto es considerado por muchos el primer ordenador, una máquina con capacidad para leer y escribir basándose en ceros y unos. Es esto. Y era electromecánica, no era electrónica. ¿Ok? Vamos a continuar. Eh, Esto es un bulbo diseñado en 1904 por Alan Brose Fleming. Y los bulbos se utilizaron, o tubos de vacío, se utilizaron para poder manejar de alguna manera circuitos eléctricos y minimizarlos y tenerlos de cierto tamaño un poco más pequeños, no tan grandes como se hacía en principio. Con tubos de vacío se construyó la máquina de Turing, la bomba. ¿Sí? Esto se utilizaba en televisores, inclusive en radios, y trabajaban con tubos. Por eso los televisores eran grandes, gigantes. Trabajaban en solamente blanco y negro y utilizaban estos dispositivos de vacío que eran de vidrio, ¿no? A los cuales se les conocía como tubos de vacío. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya en base a los estudios hechos por Turing con la bomba, en el 49, entre el 49 y el 50, Barden, Brattain y Scottley diseñaron esto que ven aquí. ¿Ok? Esto que está aquí es un transistor. ¿Ok? El transistor fue un cambio dentro del paradigma de lo que eran los tubos de vacío, porque incluía la posibilidad de colocar ¿eh? dentro de este plástico, circuitos eléctricos, y lo hacían mucho más pequeños, ¿no? Que esto se llamó los transistores. Y este plástico era un plástico producido en una zona de los Estados Unidos
que actualmente se le conoce como Silicon Valley. Esto era silicio. ¿Ok? En base al silicio, estos señores y ganan el premio Nobel de Física en el 56, se les entrega el premio Nobel, pudieron minimizar y diseñar lo que hoy se le conoce como transistor, una variante a lo que era el bulbo. Y en la actualidad, esto continuó progresando hasta que encontramos en 1960, ¿no? Kilby con Noyce desarrollan el microchip. Y esto es lo que es el microchip, lo que ven ahí, una cosa completamente diminuta. Y lo que pudieron hacer es integrar transistores dentro de esta misma plataforma, bastante diminuta. En la actualidad, el país potencia dentro de la fabricación de microchips es Singapur. Ahí están las bases de lo que es NVIDIA, esta fábrica, esta empresa que se encarga de fabricar las tarjetas gráficas. Son los líderes en la construcción de microchips en Singapur. ¿Ok? Esto es un microchip. ¿Ok? Y pudo hacer cambios radicales dentro de lo que es la computación, porque las computadoras pasaron a hacer esto a raíz del microchip. Pudimos tener, se redujeron su tamaño, lo tenemos en la mano, en el bolsillo, lo puedes llevar en una mochila. Aumentaron su velocidad de procesamiento y tenemos medio de almacenamiento, inclusive en nube. Es eso. Ok, Eso chicos, entonces, a gracias ver, a, buenos días con todos a la nuevamente. aparición del microchip, ¿sí? Que es lo que ha podido hacer que las computadoras en la actualidad sean bastante diminutas. ¿Ok? Vamos a continuar. Esto es un procesador Core i9. Tal vez el deseo de, de cada persona que quiere hacer gaming de repente. Un Core i9 de 3.2 GHz de velocidad. ¿Ok? Esto que ven aquí tiene actualmente aproximadamente 50.000 millones de transistores. ¿Colocados en qué? En microchips. ¿Ok? Miren la cantidad brutal de transistores que tiene. 50.000 millones. Entonces, la pregunta viene aquí, ¿y esto continuará? ¿Seguirá haciéndose esto cada vez más pequeño? ¿Es posible construir un microchip mucho más pequeño a lo que tenemos actualmente? Entonces, y, y otra pregunta importante que es parte de este taller es, ¿y será posible que esto sea mucho más rápido? ¿Es capaz de procesar y resolver cualquier problema en la actualidad? Entonces, son preguntas que vienen a la palestra y que vamos un poco a desdoblar a través de este taller. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿existen límites para la capacidad de un ordenador? ¿Es un ordenador capaz de hacer cualquier cosa? ¿Será posible? Muchos seguro vienen con la concepción de que un ordenador es capaz de hacer cualquier cosa, pero eso no es real. ¿Ok? Y vamos a verlo aquí. Uno de los problemas típicos complicadísimos para un ordenador moderno, inclusive para un superordenador. En Ecuador he tenido la oportunidad de poder ver un superordenador, 32 procesadores dentro de una sola placa, $10.000 de luz mensual en gastos, para encender ese aparato. Entonces, ¿es posible solucionar todo con un ordenador clásico? Y esto se le conoce como el TCP, Travel Sales Problem, el problema del vendedor viajero. Y el problema del vendedor viajero plantea todo un reto para las computadoras actuales. ¿Por qué? Porque es considerado dentro del ámbito de los problemas a los que se les conoce como NP, Non-Polynomial Timing. O sea, no se pueden resolver dentro de un tiempo polinómico. ¿Qué quiere decir esto? Tiene muchísimo que ver
con lo que vienen ustedes estudiando. ¿A través de qué? De complejidad algorítmica. ¿Qué es la complejidad algorítmica? ¿Qué tan complejo es que un ordenador actual desarrolle o ejecute su algoritmo? No tiene nada que ver con qué tan difícil es hacerlo. No. La complejidad de un algoritmo tiene que ver con lo que estoy mencionando. ¿Qué tan difícil es para un ordenador ejecutar un algoritmo? Y este problema del vendedor viajero para un ordenador actual es altamente complejo. ¿En qué se basa el problema del vendedor viajero? Se basa en grafos. Vamos a verlo. Un vendedor viajero necesita recorrer un número de ciudades, N, una cantidad N de ciudades. Y en su recorrido por diferentes ciudades, lo que se busca es que ese vendedor ejecute el menor gasto posible. Vamos a continuar y verlo. Su representación es algo como lo que tienen aquí, a lo que se le conoce como grafo dirigido, asumiendo que cada posición o vértice del grafo es considerado como una ciudad. Y las uniones entre los vértices o nodos del grafo son considerados ciudades. ¿Ok? Vamos a minimizarlo aquí. Y se llama grafo ponderado porque esto que ven aquí, estos números, establecen una ponderación. Es decir, ¿qué cosa? Establecen un costo, un valor, distancia, lo que ustedes quieran representarlo. No, no posee magnitudes, pero sí lo que posee es una ponderación, que podrían ser kilómetros, por ejemplo, lo que ustedes deseen. Esto para un ordenador moderno en la actualidad es de altísima complejidad. Es muy complejo de resolverlo. ¿Por qué? Porque su cálculo se basa en un elemento, aquí tendríamos la cantidad de caminos posibles, ¿ok? Basado en n, que es el número de ciudades, ¿ok? Y este valor n mayúscula vendrían a ser toda la cantidad de posibles caminos a partir de la cantidad n de ciudades. Y este elemento que ven aquí complica toda la historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cálculo de un número factorial es complejo. Y vamos a mirarlo aquí y recordar cómo se calcula un número factorial. El factorial de 1 es 1. El factorial de 2 es el producto de 1 por 2. 1 por 3 por 2. 1 por 2 por 3 por 4. 1 por 2 por 4 por 5. El factorial de 300 tiene 600. Es un número altamente grande. ¿Sí? Por consiguiente, para un ordenador actual, esto es extremadamente complejo. Se ha hecho una estimación de que poder resolver el problema del vendedor viajero para poder recorrer todas las ciudades de los Estados Unidos, un ordenador con 30.000 ciudades, imagínense el número, un ordenador lo calcularía aproximadamente en 100 años. Un superordenador, un ordenador con 32 procesadores. Le tomaría aproximadamente 100 años encontrar la respuesta. ¿Y por qué se le considera no polynomial timing? Porque no es capaz de resolverse dentro de un tiempo polinómico. Y encontrar la respuesta para cuando el ordenador lo encuentre, la información ya no sirve porque estamos muertos. ¿Sí? Es eso. Entonces, existen problemas que un ordenador clásico no puede resolver. En un tiempo prudente, no lo puede hacer. Y en eso es en lo que se resguarda aquello a lo que nosotros en la actualidad conocemos como criptografía. ¿Puede desencriptar un código un ordenador? Sí, pero tal vez le tome tantísimo tiempo hacerlo
que ya el dato se vuelve irrelevante, ya no serviría. Entonces, la computación actual se basa en esos cálculos complejos para una máquina de Turing, para un ordenador moderno. Lo que tú tienes en tus manos es una máquina de Turing. Entonces, es complejo para una máquina de Turing resolver estos conflictos por el tipo de cálculo matemático que tiene que hacer. Entonces, la siguiente pregunta, y vamos entendiendo, ¿no? Un poco esta pregunta. Entonces, ¿existirá algún límite para reducir el tamaño de un procesador? ¿Habrá algún límite? ¿O simple y llanamente podemos hacerlo tan diminuto como fuera posible? Y la respuesta es no. No lo podemos hacer más diminuto a lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque existe un límite. Y el límite del tamaño del microchip está dado por el tamaño de un átomo, al cual se le conoce todo el mundo subatómico como universo cuántico. Aquellas cosas que ustedes han escuchado a través de las películas de Avengers. ¿El universo cuántico existe? Pues sí, está dentro del mundo subatómico. ¿Okay? Y probablemente lo hayan escuchado en las películas de Ant-Man, el hombre hormiga, y ahí lo escuchaban. Entonces, ¿por qué no es posible hacer algo mucho más pequeño que un átomo? Sencillo, porque en la actualidad sabemos que la física dentro del mundo cuántico trabaja de una forma diferente a la física que conocemos. Esa es la razón. La física que conocemos, la que has estudiado en el colegio, no sirve dentro del mundo subatómico. Existe otra física diferente para ese mundo. ¿Sí? Esa es la razón. Vamos a continuar. Entonces, viene un poco la pregunta, ¿y de qué se trata la física cuántica? Esa física que es diferente a la física del mundo que conocemos. ¿Cómo es la física dentro del mundo subatómico? Y de eso se trata. Entender primero de qué trata la física cuántica para poder comprender cómo funciona un ordenador cuántico. Entonces, lo que tenemos primero que entender es de que en el siglo XVII, este señor escribe su último libro, Galileo Galilei, ¿no? Donde él describe de que si tú conoces los elementos que componen un fenómeno, eres capaz de predecirlo. Y este señor, Galileo Galilei, al entendimiento de esos fenómenos, lo llamó la mecánica. ¿Sí? Así lo llamó, mecánica. Y conocida la mecánica, las variables que intervienen dentro de un fenómeno, tú no eres el chamán del norte, pero puedes predecir lo que puede suceder. Si tiras una pelota por el balcón del pabellón A, sabes a qué minuto segundo va a caer en el suelo. Lo puedes predecir. Y no por eso tú eres brujo, ¿no? Simplemente conoces los fenómenos que componen ese efecto de tirar la pelota al aire para ver cuándo cae. Y eso no te convierte en ningún brujo. Entonces, eso es lo que decía Galileo Galilei. ¿Eh? Y lo corrobora en el siglo XVIII, este señor, Sir Isaac Newton, que no era diabólico, no era masón, pero no era un satanista ni nada por el estilo, para un poco tumbar esas leyendas urbanas que circulan por ahí, que los masones son satánicos. Este señor era masón, gran maestro de la Gran Logia de Londres, inglés, y él propuso las leyes de la gravitación. ¿Por qué? Porque se basaba en lo que había dicho el siglo anterior Galileo Galilei. Y transcurrieron 200 años en tranquilidad. Todo, no pasó nada. Todos aceptábamos. Y si tú tiras una pelota de un edificio,
gracias a la gravedad puedes predecir en qué minuto, segundo va a tocar el suelo. O calcular, si deseas, la altura del edificio. No por eso eres brujo. Entonces, se estableció durante esos 200 años de que la física es una rama de la ciencia determinística. Nada es un azar. Todo surge a partir de un fenómeno que hace de que sucedan estas acciones. ¿Okay? Entonces, el azar es un fenómeno solamente aparente. ¿Okay? Y todos felices y contentos. Hasta que luego de 200 años, ya entrando en el siglo XIX, surge lo que se le conoció como la catástrofe ultravioleta. ¿Sí? ¿En qué consistía la catástrofe ultravioleta? Puso a los físicos de cabeza. No podían explicar el fenómeno del que estaban hablando. No lo entendían. Déjenme un segundo aquí, por favor. No podían entender de qué se trata este fenómeno al que llamaron catástrofe ultravioleta. Lo que ustedes ven aquí, este pequeño fragmento, esta barrita que ven aquí, es el espectro de lo que el ser humano puede visualizar. Todo aquello que está por encima de estas longitudes de onda se le conoce como mundo infrarrojo, porque está por encima del rojo, ¿ok? Está todo por encima. Y lo que está por acá, a lo que se le denomina por debajo del violeta, es lo que conocemos como elementos ultravioleta. Todos estos sectores, el ultravioleta y el infrarrojo, no son capaces de ser visibles por el ojo humano. ¿Okay? Pero entendemos algo. Los físicos de esta época entendían algo. La atmósfera está rodeada de ozono. ¿Por qué? Simple y llanamente porque los rayos ultravioleta nos matan. Si no tuviéramos la capa de ozono en la atmósfera, los rayos ultravioleta nos matarían aquí en la Tierra. Es una forma de protección que tiene, ¿qué cosa? La atmósfera, para poder crear vida en este planeta. Sin embargo, todos los cuerpos son capaces de emitir radiación y lo sentimos inclusive a través del calor. Ese calor que puede tener un objeto es radiación. Y lo que puso de cabeza a los físicos con lo que se le conoció como catástrofe ultravioleta es que si estos elementos, estos cuerpos son capaces de emitir radiación, ¿por qué no nos matan? ¿Por qué cuando tomamos una taza de café, que podemos percibir la radiación en forma de calor, ¿por qué no nos morimos cuando nos tomamos una taza de café? Y a eso se le denominó la catástrofe ultravioleta. Nadie podía explicar por qué sucedía este fenómeno. Hasta que apareció este señor. La historia cuenta que en su casa, con unos amigos, en una noche de copas, se le ocurrió decir algo como quien se saca algo del bolsillo y así, por azar, por decir una desfachatez, dijo, bueno, debe haber otra física que explique esta vaina, porque con la física que tenemos no es posible explicarlo. Y por ese hecho le dieron el premio Nobel. Este es el señor Max Planck. ¿Eh? Y Max Planck dijo eso. Debe haber algo que explique todo esto, pero debe ser una física diferente. Y a eso se le llamó la física cuántica. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, Planck hablaba algo de así. Él decía, hemos creído constantemente de que los elementos se calientan de forma continua, pero él decía, no, aquí debe haber algo diferente, los elementos se calientan dando brincos.
¿Ok? Así deben de calentarse los elementos para que no nos maten. ¿Ok? Y es verdad, es lo que decía la mecánica cuántica de Planck. ¿Ok? Cuando hervimos el agua, tú pones una tetera con agua dentro de tu cocina y no es que se calienta constantemente hasta alcanzar los 100 grados. Eso no sucede así. La energía se va acumulando y va dando brincos. Y entre esos brincos libera energía, a lo que lo conocemos como calor. ¿Ok? No sucede de manera continua y llega el agua a hervir hasta los 100 grados. Y palabra clave, a eso Max le llamó cuantos. ¿Ok? A eso es a lo que le denominó cuantos. Cada cuanto calienta. ¿Ok? ¿Sí? Pasaron los años y nadie podía todavía corroborar aquello que Max Planck había dicho. ¿Ok? Hasta que aparece este señor en 1913 y comienza a dibujar cómo sería la estructura de un átomo. Y él hablaba de un elemento núcleo donde alrededor están los electrones y los electrones ocupan órbitas cuantificadas. No sé cómo lo estudiaste en tu colegio, pero yo lo recuerdo como sopa de fideos, los niveles SPDF, ¿ok? Esos niveles SPDF son niveles energéticos y el electrón cuando cambia de nivel emite algo a lo que lo conocemos en la actualidad como fotón. Un fotón es la liberación de energía y esa energía inclusive llega a nuestros ojos y podemos distinguir los colores de los objetos. ¿Sí? Y eso es lo que propuso el modelo atómico de Bohr. Pero tuvo que venir este señor para corroborar todo lo que estos genios hablaban. Ni siquiera lo podía creer. Ojo que a este señor se le cree de que se gana el premio Nobel por la regla de la relatividad y es falso. A él se le entrega el premio Nobel por el entendimiento del fenómeno fotoeléctrico, es decir, esa energía que se libera cuando el átomo cambia de nivel de energía. ¿Ok? Ni siquiera él lo podía creer lo que estaba corroborando. ¿Por qué? Porque los electrones cuando cambian de nivel de energía hacen un fenómeno de traslación. No, no se trasladan, se teletransportan. ¿Sí? Fíjense lo que dice aquí. Se teletransportan. No hay un movimiento de traslación entre los niveles de energía, no. El átomo está aquí, el electrón está aquí, desaparece y aparece en otro lado. Y es el mismo electrón. Ni siquiera Albert Einstein lo podía creer. Él lo llamaba fenómenos espectrales. Estos son como fantasmas, aparecen y desaparecen. Y a eso se le denominó teletransportación. ¿Eh? Entonces, entendido que el mundo cuántico funciona de una manera diferente, vamos a ver qué los fenómenos, cuáles fenómenos conocemos del mundo subatómico, porque no los conocemos todos, solo unos cuantos. ¿Eh? Vamos a ver. Primero, principio de superposición. En el mundo subatómico se dan dualidades, es decir, si en nuestro mundo un gato está vivo o muerto, así de simple, o está vivo o está muerto, no pasa más. En el mundo subatómico se dan ambas. El gato está vivo y muerto a la vez. ¿Sí? Luego pasaremos a detallar esto. Por ahora tengámoslo en la cabeza. Abramos nuestra mente para poder entender cómo funciona el mundo cuántico, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con el mundo que conocemos. ¿Sí? Entonces, ¿se puede dar que un elemento esté vivo y muerto a la vez?
Sí. Continuemos. A eso se le conoce como superposición. Entrelazamiento. Las partículas subatómicas comparten información entre sí. Tú los puedes separar largas distancias y por un fenómeno que no terminamos de entender, ambas se comunican. ¿Ok? Se comunican entre sí y son capaces de almacenar la misma información. Aceleradores cuánticos han tratado de separarlos distancias como distancias a galaxias y aún así siguen conservando la misma información. ¿Ok? Es como tener dos gemelos, uno ponlo en Norteamérica y el otro llévatelo al África. Si a uno le da hambre, al otro también. Si a uno le da frío, al otro también. ¿Ok? Comparten los mismos estados. ¿Por qué? No terminamos todavía de entenderlo. Vamos a avanzar. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Por eso es que utilizas tu regla de Sarrus para dibujar un electrón. ¿Sí? Los niveles de energía, SPDF. ¿Por qué? Es la probabilidad de encontrar un electrón. Porque no lo sabemos a ciencia cierta. Por una razón principal. No se puede saber el estado de una partícula porque cuando lo mides varía su estado. Y esto lo explicó el señor Schrödinger de la siguiente manera. Coge una caja, mete dentro de la caja a un gato y colócale al lado un plato de veneno con comida y di si el gato está vivo o está muerto. Y la respuesta es que no lo sabes, porque cuando levantas la caja y lo mides, está muerto o está vivo si es que no comió. Pero mientras está tapado por la caja, conserva ambos estados. ¿Okay? Es más simple explicarlo de la siguiente manera. Si lanzas una moneda al aire antes de que caiga a tu mano, ¿qué cosa es? ¿Cara o sello? ¿Sí? Es eso. Eso se le conoce como principio de incertidumbre. Puede un elemento cuántico tener doble estado a la vez y hasta más de uno. ¿Sí? Ahora que entendemos estos principios, recién podemos meternos en lo que es computación cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, fue planteada por este señor durante la década del 70 y el 80. Este señor se puso a estudiar y planteó el hecho de que se pueda construir con principios cuánticos una máquina de Turing, un autómata de Turing. ¿Sí? Lo demostró. Y el año siguiente, este señor Richard Feynman publica este artículo en el cual invita a la ciencia, al ámbito científico, a construir un ordenador cuántico para poder entender cómo funciona el mundo subatómico. Aquí está su publicación, 7 de mayo de 1981, ¿okay? El señor Richard Feynman. ¿Okay? Entonces, quien le escuchó a Feynman fue IBM, International Business Machine. La IBM le presta atención a este artículo de Feynman y se inicia la construcción, se ponen a investigar cómo poder construir un ordenador cuántico. ¿Sí? ¿Cuáles son las bases de la computación cuántica? Vamos con el principio de superposición. En la computación que tú conoces, ¿okay? La máquina de Turing, solo mantiene un estado a la vez. ¿A través de qué? De un byte o un bit. ¿Qué me dicen? ¿Es un byte o un bit? Hmm.
Es un bit, señores. Un bit. Un bit solamente puede tener un estado a la vez. Un byte son 8 bits. Con 8 bits nosotros recién representamos algo, pero la representación mínima a nivel de computación es un byte. ¿Ok? Y representa un 0 o un 1, un bit. Es un 0 o un 1, corriente o no corriente. Hay corriente, es 1, no hay corriente, es 0. ¿A cuánto? 12 voltios. Así trabaja tu computador. ¿Sí? Es eso. Entonces, la máquina de Turing solo puede tener un estado a la vez. O es 0 o es 1. Esto se le conoce como la esfera de Bloch para tratar de representar cómo es un qubit a nivel de ordenación cuántica. Una representación no quiere decir que es así. Trataron de representarlo porque es complejo representarlo. En donde, ¿qué tenemos? Que un estado no es único. Pueden estar múltiples estados a la vez, ¿eh? Convirtiéndose algo en un elemento tridimensional. Él lo tiene, la esfera de Bloch, ¿eh? Para tratar de representar el principio de superposición. Imagínense este, este punto que está aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar en cualquier parte de la esfera a la vez. Es como si estuviera girando. ¿Qué? Es eso. Vamos a continuar. El principio de entrelazamiento. Ya vimos superposición. Los gemelos, recuerden. Los qubits se entrelazan, transfieren información entre qubits. ¿Ok? Por consiguiente, los cambios de estado se transfieren inmediatamente a otro qubit. Es como tener que muchas computadoras trabajando en paralelo. ¿Es eso? Entonces, se ha medido que un computador cuántico tiene la cantidad 100.000 millones de veces más rápido que un computador tradicional. ¿Es eso? ¿Sí? Principio de entrelazamiento. Importantísimo. Las computadoras cuánticas se comunicarán entre sí sin necesidad de una conexión física. ¿Sí? ¿Es eso? Vamos a avanzar. Principio de interferencia. Esto es un ordenador cuántico. Parece una máquina salida de la película de Alien. Es esto. Trabaja, miren, ¿a qué temperatura? -276 grados centígrados. Cero absoluto. ¿Por qué? Porque si algo la interfiere, el estado cuántico se altera. ¿Ok? Por eso trabaja a esta temperatura. ¿Con qué? Utiliza criogenia. La criogenización surge para aplicarse a los ordenadores cuánticos. Y ahí surgió el tema de poder congelar humanos y todo lo demás, pero parte de aquí, de esto. Vamos a continuar. ¿Cómo es la computadora cuántica en la actualidad? Es esto. Esto es un ordenador cuántico actual. Según los directivos de la IBM, este ordenador cuántico, este solo, es capaz de poder tener todo el poder de cómputo del planeta. Tu computadora, la mía, todos los que estamos aquí presentes en esta reunión. A la vez. Todos a la vez. ¿Sí? Vamos a continuar acá. Vamos a poner esto por aquí. Listo. Ok. Vamos a continuar. Entonces, tengamos en consideración eso. Esto es un ordenador cuántico. ¿Ok? Esto es. Ahí lo ven con su cobertura, pero ya en producción, sí.
¿Existen? Sí. ¿Se usan? Sí, señores, se usan. ¿Ok? No es algo que va a venir en el futuro, dentro de 40 años. No, 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 señores, ahí lo tienen. Ya existen. ¿Ok? Y existen sus lenguajes de programación. ¿Ok? Circ es open source. ¿Ok? Es gratis. Circ es diseñado por Google. ¿En qué se basa? En Python. Y aquí está su lenguaje. ¿Ok? O sea, ¿podemos programar ordenadores cuánticos, Jorge? Sí, podemos programar ordenadores cuánticos. ¿Ok? Lo podemos hacer. Vamos a avanzar. Aquí tienen Qiskit. Hoy día vamos a hacer algo con Qiskit. ¿Ok? Diseñado por la IBM. ¿Qué se basa? En Python también. Por eso la importancia de aprender Python. ¿Ok? Ahí está, Qiskit. Vamos a verlo un poquito acá vamos a emular algo. Y Microsoft ha desarrollado también el suyo propio, pero se basa en C Sharp. ¿Sí? Ha utilizado C Sharp para hacerlo. Son lenguajes orientados a objetos, para que lo tengan claro. Podemos programar en nubes y, claro, a través de Amazon Braket, que te da 1 hora gratuita al mes. ¿Para qué? Para que puedas programar sobre un ordenador cuántico real. ¿Eh? Ahí lo tienen. Aparece en diciembre del 2023. Estamos 2026, señores. ¿Ok? Avancemos. ¿Y cómo se ha desarrollado la computación cuántica? Bueno, del 36 que surge la máquina de Turing, la bomba, se ha planteado de que existe una cúspide a través de lo que es la computación actual, determinado en el 2006. ¿Cuándo? Cuando aparece iPhone. iPhone 1. Revísenlo y su lanzamiento es entre el 2006 y el 2007. Cúspide de la computación actual. De ahí ha venido un declive, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Ni siquiera a nivel de pantalla, señores. No hay nada. Fíjense a los televisores ya le pusieron de todo. Cámaras, no funcionó. Le han puesto sistema operativo, Android TV, lee correos, es inteligente, entre comillas. ¿Y qué más? Ahora, como ya no pueden vender, lo pusieron curvo, se dobla, todo lo que tenga que ver con pantallas, hasta se doblan. Ahí tienen los celulares que son flexibles y se doblan. ¿Sí? No hay nada nuevo. Tanto así que ahora lo que te venden son tamaños. Poco más ya quieren que pongas tu televisor en toda la pared de tu casa. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo que venderle. Igual sucede con los celulares. No hay nada nuevo, señores. Ahora le ponen 70.000 cámaras porque no tienen nada nuevo que hacerle. ¿Sí? No hay nada. ¿Por qué? Porque va a venir una transformación posterior. Entonces, se está esperando ese momento. Las pantallas ya no van a evolucionar. No hay más. ¿Sí? Hay un estancamiento a partir del año 2006, viene un declive de la computación actual. En el 2011, que salen los primeros chips cuánticos, ha habido más bien un despunte de lo que es ordenación cuántica. Entonces, para aquellos que piensan de que no vamos a tener chamba, por si acaso sí, va a haber trabajo. ¿Pero dónde? Dentro de ciertos campos limitados. ¿Sí? Es eso, ¿sí? Dentro de ciertos campos. Mauricio, el nombre del taller lo puse en el PPT y está también dentro del PDF compartido. Vamos a avanzar. Fíjense, han transcurrido 13 años. 68 años transcurrieron desde la invención de la máquina de Turing hasta llegar a la cúspide.
Ya estamos próximos a llegar a la cúspide. Los tiempos se están acortando. ¿Qué es lo que se ve en Europa? Que estos tiempos van a ser cada vez más cortos. Tanto así de que ya se habla de que vamos a vivir una revolución industrial probablemente cada 5 años. ¿Ok? Y ya estamos atravesando la quinta revolución industrial, ordenación cuántica. ¿Ok? Vamos a avanzar. En el 2024 vamos a ver cómo se comenzaron a desdoblar estos desafíos. Primer desafío, ¿cómo podemos almacenar información cuántica? Y aquí tienen a los suecos almacenando información en un haz de luz. Han almacenado información en un haz de luz 100 nanosegundos, poquísimo, casi nada, pero lo han logrado. ¿Cómo será con el tiempo este pendrive, este USB, este medio de almacenamiento? Ni idea. No lo han dicho. Simplemente han dicho que han podido almacenar información en un haz de luz de manera segura. ¿Sí? Es eso. ¿Qué más? Los del MIT en el 2024 han podido establecer, y el Perú es clave en estas cosas porque, y es como el meme, y es verdad, porque nosotros tenemos una gran reserva de grafeno, aquello que llama Donald Trump las tierras raras. ¿Eh? Entonces, aquí, para el ordenador cuántico, ¿sí? Para que sea estable y no tenga que trabajar a cero absoluto, los del MIT hablan de que han podido demostrar que el grafeno genera aislamiento para poder hacer que la computación cuántica sea más estable, sin necesidad de trabajar a cero absoluto, ¿no? Entonces, veremos qué pasa en los próximos años. Entonces, un poco entendamos y metámonos en el ámbito, y eso es lo que sucede con lo que es la computación cuántica. ¿Sí? Vamos a ver un poco de programación cuántica. En la programación clásica utilizamos compuertas lógicas. ¿Sí? Y una de las compuertas lógicas más elementales es la negación, el not. ¿Sí? Aquí lo tienes en Python, ¿cómo niego un valor? Si x es igual a true, dile print not y lo que te va a imprimir es un falso. ¿Sí? Es eso. Es una compuerta lógica representada de esta manera. ¿Sí? Eso es lo que es. Vamos a avanzar. Eso es el AND, el I, ¿no? Que tú sueles utilizar para poder separar dos elementos a nivel de comparativas. Y ahí lo tienes, ahí está tu en Python. Esto está en Python. Si lo entiendes en C, lo entiendes en Python, por si acaso. Es muy similar. ¿Por qué? Porque el C++ es el papá del Python. ¿Por qué crees que te enseñamos C++? ¿Eh? Es por eso. Si tú aprendes C++, tu transición a Python va a ser natural, porque es muy similar. Fíjate, esto es Python. ¿Ok? La disyunción es otra compuerta, el OR, el O. ¿Ok? ¿Y por qué lo tenemos de esa manera? Bueno, porque dicen las tablas de verdad, está determinado por I, son elementos de la lógica proposicional. Verdad y verdad es lo único que puede dar como resultado una verdad. Todas las demás combinaciones son falsas. ¿Eh? Es eso, es falso. Si esto fuera verdad y falsedad,
es igual a falso para la compuerta I. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y el O de la misma manera. Son compuertas lógicas. Es lo que utilizas en tu lenguaje de programación. ¿Sí? Vamos a continuar. Tienes que estar en una, es un taller, Michelle, tienes que estar en una máquina. En programación clásica también tenemos el OR exclusivo, el SOR. Ahí lo tienen. También, el SOR, lo utilizamos. ¿Y en programación cuántica existen sus compuertas? Pues sí, tiene sus compuertas. Una de las más importantes es esta. El NOT clásico, que es la negación, y esto es un qubit en un estado cuántico y que puede cambiarse como negación a otro estado cuántico. ¿Sí? No puedo transferir información a través de, del Teams. No tiene Teams para hacer transferencia y pegar archivos. No hay forma. Me gustaría, pero no se puede. Luego tenemos las compuertas de Hadamard. Es importantísimo a nivel de programación cuántica porque las compuertas de Hadamard nos permiten estar en estado de superposición. Coge a un qubit y lo que hace la compuerta de Hadamard, que se representa así como lo ven aquí en Python, la compuerta de Hadamard lo que hace es que ambas estén en ambos estados a la vez, 0 y 1 a la vez. ¿Okay? Eso es lo que hace una compuerta de Hadamard. Y son tal vez las más importantes para lo que vamos a hacer. Aquí tenemos un resumen de todas las compuertas equivalentes. La compuerta X, la compuerta de Hadamard, la compuerta Z, Y, ST, CNOT y SWAP. ¿Okay? Algunos no tienen equivalencia dentro de lo que es programación clásica. Otros sí, pero los demás no. Entonces es importante poder entenderlo y practicarlo para poder saber de qué estamos hablando a nivel de computación cuántica. Vamos a probar un poco lo que es computación cuántica y para eso vamos a instalar Qiskit. Y para poder instalar Qiskit, lo que necesitas es utilizar una terminal y tener Python instalado. ¿Okay? Si tienes Python instalado en tu ordenador, sencillo, y puedes trabajar con, con Qiskit. ¿Okay? ¿Qué es lo que haces? Vienes, nuevo terminal, y aquí simplemente le dices lo que estás viendo aquí. Instalar, ¿qué implica? Pip install y le dices primero actualizas el pip para poder instalar elementos y luego instalas Qiskit. ¿Okay? Una vez que has instalado Qiskit, ojo que esto se está grabando, eso sí. Luego de instalar Qiskit, utilizas esta librería Matplotlib y lo que es la Pylatech Extend para visualización de los circuitos cuánticos y instalas Qiskit Air para poder hacer las emulaciones. ¿Podemos emular a través de una laptop normal un ordenador cuántico? Sí, pero de manera limitada. A lo mucho he podido emular 2 qubits, no más. ¿Eh? Esto es importante para que tú puedas instalar. Pero ojo, tienes que tener primero Python. Si no, no lo vas a poder hacer. ¿Ya? Y luego configurarlo para que tú lo puedas ver si quieres como un Jupyter para poder hacer notebooks. ¿Okay? Es eso. Bueno, y utilizar el IDE que más te complazca, el más que más te guste. A mí me gusta mucho Visual Studio Code porque no se instala, así que lo podemos usar. ¿Y poder hacer qué? Vamos a ver aquí un pequeño programa en Python.
y lo explicaremos a detalle. No sé si me están escuchando, por favor, o ya se me desmayaron. Algunas caras conocidas. Todo claro, profe. Ah, Ok. interesante. Vamos a ver cómo programamos esto. Entonces, para programarlo, vamos a emular la superposición a través de Qiskit. ¿Ok? ¿Cómo emulamos superposición? Bueno, vamos a llamar a nuestras librerías y vamos a llamar a Qiskit y vamos a importar Quantum Circuit. Vamos a importar. Vamos a cerrar este que le estorba aquí. Ya. Cerraremos este. Ahí creo que se ve mejor. Vamos a traernos también a través de Qiskit. Vamos a traernos a AER y vamos a importar AER Simulator para simular lo que pretendemos hacer. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos cuando programamos, hacemos programación cuántica, es establecer un qubit, los qubits que vamos a utilizar. Y para eso lo haces a través de Quantum Circuit. Y le dices, en este caso, vamos a emular un qubit y un byte. ¿Para qué utilizamos el bit, perdón, un bit clásico? ¿Para qué lo utilizamos los bits? La programación cuántica utiliza la computación tradicional para poder visualizar los cálculos que se ejecutan a nivel cuántico. A esto se le conoce como computación híbrida. ¿Ok? Voy a colocar aquí para que quede. Esto es crear un circuito con un qubit y un bit y un bit clásico. Es lo que estás diciéndole aquí. Créame un circuito cuántico con un qubit y un bit clásico. ¿Okay? Luego vamos a hacer aquí la aplicación de una compuerta de Hadamard, porque yo lo que quiero hacer es emular ceros y unos a través de una corrida y a partir de esa corrida que me indique cuántos vienen, cuántas cantidades. De ahí vamos a explicarlo a detalle. Entonces, para esto es aplicar compuerta Hadamard al qubit y que se van a enumerar como si fueran arreglos a partir del cero. Entonces, el qubit será un qubit cero y el bit será un bit cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué le decimos? A través de QC, que es el objeto que constituye, hemos construido, este es un constructor, ¿no? Esto es un objeto, estamos manipulando a través del objeto Quantum Circuit, estamos creando una compuerta, invocamos a la compuerta de Hadamard para poderle decir, aplícale Hadamard a quién, al qubit cero. ¿Sí? Haces, es lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir? Que el qubit cero va a estar en estado cuántico, es decir, ceros y unos a la vez. ¿Sí? Luego vamos a decirle que quiero medirlo. ¿A quién mido? Al qubit cero y su resultado se lo colocas en el bit cero. ¿Y qué sucede cuando mides? Yo lo decía en teoría.
Cuando mides un qubit, cambia su estado, ¿verdad? Entonces vamos a medir aquí el qubit 0 en el pi clásico, que también tiene numeración 0. ¿Ok? Listo. Vamos ahora a hacer la simulación, porque no tenemos un ordenador cuántico. Entonces vamos a crear la simulación cuántica. ¿Sí? Y le diremos simulator y a través de AR simulator vamos a ejecutar la simulación. ¿Es? Perfecto. Este es el objeto que va a hacer la simulación. ¿Sí? Es computación orientada a objetos. Y aquí le diremos ejecutar el circuito, no sé, 1000 veces. Vamos a hacer lo que lo haga 1000 veces. ¿Cuántas veces? 1000 veces. ¿Cuántas veces en teoría, si es que yo hago un cálculo estadístico, deberían de aparecer ceros y unos? En teoría, 500 veces cada uno. ¿Sí? Es eso. Eso es lo que estamos haciendo, en teoría. Pero cuando tú lo emulas a través de computación clásica, no te van a salir esos valores. ¿Eh? No te van a salir. Y lo más cercano que tenemos a través de valores estadísticos es a través de ordenación cuántica. Y estos valores sí se acercan muchísimo a lo que es el 0 y 1. Y esto yo lo he explicado en mis cursos, aquellos que han llevado conmigo el curso de programación competitiva, saben de que el número random no es un random real, es obtenido a partir de qué? De una fórmula matemática. Podemos hacer simulación de Monte Carlo, de Las Vegas y acercarnos a un valor probabilístico, pero no es 100% probabilístico. ¿Okay? El cuántico, si fuera un ordenador cuántico, me saldría 500-500, pero lamentablemente lo estamos emulando, no tenemos acceso a un ordenador cuántico, pero la emulación se acerca muchísimo a los valores. Vamos a decirle que ejecute un job y a partir de la simulación, vamos a decirle que corra. ¿Cuántas veces? Le estamos diciendo que ejecute el circuito cuántico con un shot, es decir, que lo ejecute 1000 veces. ¿Sí? Una vez que lo ejecutamos 1000 veces, ahí está todo el código, vamos a obtener resultados. ¿Sí? Y lo obtendremos a través de una variable a la que llamaremos result y le diremos que haga la ejecución. ¿Sí? Y obtendremos el resultado de la ejecución del job. ¿Sí? Con esto obtenemos los resultados y hagamos un conteo. ¿De quién? De los valores obtenidos a través de result.getCounts. Vamos a contarlos, que me diga cuántos. Y luego, ¿qué hacemos? Lo típico que hacemos a nivel de Python. Mostrémoslo. ¿Sí? Es decir, vamos a utilizar un print y vamos a imprimir el circuito cuántico. Y pasaré a explicarles un poco qué es lo que está sucediendo a nivel del resultado. ¿Sí? Vamos a grabarlo, lo ejecutaremos. ¿Sí?
que me dice, ah, aquí me he equivocado. Listo. Listo. Veamos lo que ha pasado. Así como estudiaste diagramas de flujo a nivel de la programación tradicional, la programación clásica, a nivel de programación cuántica, se trabajan a nivel de circuitos cuánticos. Y este es el dichoso diagrama de flujo si quisiéramos compararlo con la computación clásica. Y vamos a proceder a descifrar qué es lo que representa esta gráfica. Esto es el qubit y este que ves aquí es el bit. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo la compuerta de Hadamard? Mantiene los estados 1 y 0 a la vez. Es lo que hace, mantenerlo en estado cuántico. Cuando lo mides, ¿qué haces? Alteras el estado cuántico y lo mantienes en un solo valor, como cuando tiras la moneda al aire y te sale cara o sello. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Es lo que sucede. Entonces, cuando lo mides, ¿qué estás haciendo? Transferirlo al bit para saber qué sucedió. ¿A qué bit? Al bit 0. Y lo tienes. Entonces, pero ¿cuántas veces se dieron cada cosa? Ah, que vamos a verlo. Y pongamos un print. Y aquí le diremos, por ejemplo, resultados. ¿Sí? Los puntos. Vemos coma. Y contemos cuántas veces se dieron. Fíjense. 496, 504. Margen de error bajísimo. Y eso que estamos todavía en un ordenador clásico. Si estuviéramos ejecutándolo en cuántico, me salen 500, 500. Y no estamos haciendo simulación. Sigue siendo probabilístico, pero probabilístico cuántico y se aproxima demasiado a la realidad, al mundo ideal. ¿Para qué nos sirve toda esta jarana? Bueno, cuando nosotros hacemos inteligencia artificial, nosotros utilizamos valores probabilísticos para hacer una emulación. ¿Por qué? Porque cuando recorres un algoritmo cuántico, perdón, inteligente, por ejemplo, red neuronal, lo que estás haciendo es el recorrido dentro de un grafo ponderado. ¿Y qué estás haciendo? Valores de aproximación. ¿Okay? Sin embargo, ese mismo algoritmo dentro de un cuántico es muy preciso. Es decir, pasamos de la simulación a la emulación. ¿Okay? Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta, por favor? O ya nos desmayamos. ¿Cómo es la historia? ¿Ninguna? Ok. Esto era lo que les quería mostrar. Profesor, Dime. una consulta. Quisiera yo después ver el taller de nuevo. No sé si va a haber alguna repetición, porque me he perdido un poco y me gustaría verlo de nuevo igual. Va a haber una grabación que se la podrás pedir a ingeniería. Justo, ¿me escuchas? Sí, profesor, dígame. ¿Será posible que se les alcance a los jóvenes la grabación del taller? Sí, cuando usted ha dado a grabar, cuando finaliza, después de un rato ya se puede enviar. Ya, o sea, Que me pero soliciten tú nada no. más y yo les contesto. Ok. Entonces tienen que escribirle a laboratorios de ingeniería, Michael. Ya, por aquí por el Teams, disculpe. Sí, exacto, Debería, por el Teams. sí, por el Teams, escríbele por Teams para que te lo alcance. Ya, está bien, gracias. ¿Alguna consulta, señores?
Profesor, tengo que instalar las librerías, ¿verdad? No solamente Eh, llamarlas. no, tienes que instalarlas. Aquí está la instalación. Dale una captura de pantalla e instálalo. Ah, ok, ok, listo, profesor, gracias. Con eso instalas, Matías. Y ya puedes juguetear. 2 qubits, no puedes hacer. Si piensas que vas a desarrollar algo muy potente, no, se te va a chupar tu máquina. No da, pues, o sea, podemos emular algunas cosas, pero sí para entenderlo, ¿no? O sea, lo suficiente como para poder entender, fíjense. Miren lo que está emulando. Está emulando ceros y unos a la vez, aquí, en la compuerta de Hadamard, que es esta compuerta de aquí. Es 0 y 1 a la vez. Y cuando lo mides, se convierte o en un 0 o se convierte en un 1. ¿Ok? Cuando lo mides. Cuando lo mides con la compuerta de measure que estás haciéndolo aquí. Lo mides. Una vez que lo mides, le dices, transfiere el valor del qubit 0. ¿A quién? Al qubit clásico 0. Y le transfiere el valor para visualizarlo nosotros. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo un conteo. ¿Cuántas veces salió 0? ¿Cuántas veces salió 1? Sucesivamente, ¿no? Cada vez que lo mide. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que dispare el circuito cuántico 1000 veces. ¿Ok? Una vez que lo ejecuta, comienza a trabajarlo y lo va acumulando. Con esto emulamos valores muy cercanos. O sea, estamos en lacto. Estamos en lacto. Y fíjense cuál es el margen de error. Si estuviéramos en un ordenador cuántico, este margen de error se viene a 0 y saldrían perfectamente el valor de 500 y 500. Y en un ordenador clásico no podríamos hacer eso. Tendríamos que emular random 0, random 1 y comenzar a decir, es 0, if, acumula. Else, porque no es 1, acumula. Y cuentas. Y no te sale preciso. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, señores. Bueno, invitarlos porque vamos a comenzar a formar el primer grupo de programación cuántica. Emularemos, trabajaremos. Ya tengo los contactos de una universidad en Alemania. Ya veremos qué podemos, hasta dónde podemos hacer, pero vamos a comenzar a armar nuestro grupo de ordenación cuántica, de programación cuántica, para meternos en este tema. ¿Ok? Eh, Hay un grupo en nivel de Latinoamérica muy interesado en aprender programación cuántica. Es momento para comenzar a entrenarnos, porque esto es lo que van a necesitarse dentro de algunos años. ¿Ok? Profesor, ¿y cómo podemos acceder a ese grupo que va a formar usted? Escríbanme. Tienen mi correo, escríbanme. ¿Ok? ¿Podrías pasar su correo por aquí por Sí, el chat, claro. profesor? Gracias. Lo que no podemos es aceptar a todos, ¿no? Eso es, eh, eh, me encantaría, pero es un poco difícil. Ahí tienen mi correo para que me puedan escribir. Aquellos que ya me conocen ya me pueden escribir. Aquí hay varios alumnos míos, abiertamente, ¿no? Ya he tomado contacto con ecuatorianos, colombianos y algunos de San Marcos que también están interesados en unirse y formar una comunidad de programación cuántica. ¿Sí? Entonces, aquellos que estén interesados en algo como esto, hagámoslo, ¿no? Sí, Piero, se puede aplicar modelos probabilísticos con mucha precisión. O sea, no emular, el probabilístico lo utilizábamos para poder hacer una simulación, Piero. Con esto ya no es necesario. No simulamos, emulamos la realidad. No sé si me dejo entender. Yo sé que cuesta un poquito pensarlo, ¿ah? Pero es otro paradigma. La programación es diferente. ¿Ok?
Bien, vamos a ir cerrando. Ya se nos fue el tiempo. Me he excedido mucho. Bueno, a veces pasa. ¿Ok? En la PPT, hay otros ejercicios que yo quería hacer, pero bueno, ya no nos da el time. ¿Ok? Así que tengamos algunas conclusiones. Entonces, la computación cuántica tiene el potencial de transformar radicalmente nuestra sociedad. Sí, señores, porque ya no nos vamos a basar en simulación, sino emular sistemas complejos. Los vamos a emular, no simular, emular. Lo que hemos hecho hasta ahora es emular, no, hemos hecho pura simulación con algoritmos de aproximación, Dijkstra, Krusk, Calpril. Todos estos son algoritmos de aproximación. Bellman-Ford, el que tú quieras. Todos los algoritmos greedy son algoritmos de aproximación. Tratan de resolver aquellos problemas NP dándote un valor aceptable, pero no preciso. El cuántico te devuelve un valor de precisión. ¿Sí? Es eso. Bueno, si no hay mayores preguntas, aquí lo vamos a dejar. Por mi parte, muchas gracias. Elsin, ¿alguna consulta? Prende tu micrófono, Elsin. No te escuchamos. Revisar solicitándosela a laboratorios. La reunión se está grabando, así que no hay ningún